días. El día de hoy, sintonícenos por FAPSI Medios en su programa favorito de la televisión matutina, Freud TV. El día de hoy me encuentro con mi compañero Ángel Guerra y hablaremos acerca de unos términos psicoanalíticos que van desde fase genital, complejo de Edipo, organización genital, yo, ellos, superior, entre muchos otros. Tenemos un programa con muchas sorpresas, ¿o no, Ángel? Sí, así es. En esta mañana tendremos en los titulares las definiciones del tema de psicoanálisis. Tenemos un programa que tendrá muchas sorpresas y cosas muy interesantes, así que quédese con nosotros, que volvemos después de un corte comercial. Póngale lo sabroso, McCormick. póngale lo sabroso. Póngale lo sabroso, que todo lo sé delicioso. A todo le puedo poner y no me la voy a perder. McCormick. Póngale lo sabroso. Mayonesa McCormick. Buenos días, mi nombre es Paola Maday Alcalá Milán y en mi espacio les voy a comentar sobre 5 conceptos. El primero es síntoma. El síntoma se trata de un fenómeno subjetivo que viene del inconsciente. Después, eso lo podemos ver en la película que vimos de Freud sobre los síntomas de esta Anau. Bueno, después hablemos del inconsciente, que está constituido por el contenido que está, ¿cómo se le llama? En la profundidad de la conciencia. Es lo que tú tratas de reprimir. Después hablamos sobre el conflicto psíquico, que es sobre dos fuerzas que se pelean para salir. Aquí tenemos la definición, que es cuando el sujeto expone exigencias de un material contrario, como lo que estaba diciendo. Después vemos la represión, que la represión consiste en guardar sucesos que tenías y esconderlos de tu consciente, de tu mentalidad. Y por último, resistencia, donde los actos, es la situación donde los actos y las palabras se analizan y se oponen al inconsciente. Y así finaliza mi espacio. Los voy a comunicar con mi compañero Rodolfo Alcalá, con su glosario 2. Y sigan sintonizando en este canal. Muy buenos días, continuamos con este programa matutino de Freud TV. En este espacio yo les voy a hablar de los siguientes conceptos que, a pesar del timing de este programa, tienen una función muy interesante. A continuación se los voy a contar. El aparato psíquico, por ejemplo, es un término que subraya ciertas características que la teoría freudiana atribuye al psiquismo, su capacidad de transmitir y transformar una energía. Esto nos quiere decir claramente lo que viene siendo lo que es el aparato psíquico, que es para nosotros viene siendo como este objeto que bueno nos atribuye a la capacidad de transmitir y transformar una energía, como su definición lo dice. Estamos también viendo lo que es el preconsciente, que es percibir los pensamientos y vivencias que no son conscientes. O sea, en este caso es lo que está antes del consciente, por eso su palabra preconsciente. Lo consciente, que es la parte del aparato psíquico más próxima al exterior, se encuentra en la memoria. El consciente viene siendo esa ética, ese concepto de nosotros que ya tenemos y decimos, bueno, estoy haciendo lo que estoy haciendo y estamos conscientes. Siguiendo en otro concepto, tenemos lo que es el consciente. El consciente, según la definición, es parte del aparato psíquico más próximo al exterior. Se encuentra en la memoria. ¿Qué es el consciente? El consciente es aquello que nos da, vaya la redundancia, conciencia de nuestros actos, nuestros pensamientos y emociones. Nos da a entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos sintiendo. Bueno, continuando con esto, procedemos al proceso primario, que según una definición es el modo de funcionamiento de aplicación que caracteriza al sistema consciente, desplazamiento y condensación.
Pues más o menos podemos dar una idea de lo que viene siendo el primer proceso, que es el más básico, es el originario, el primero. Y pasando al secundario, es un funcionamiento del aparato psíquico que caracteriza al inconsciente y preconsciente. El proceso secundario viene caracterizado por el inconsciente y el preconsciente, que es la conciencia y la anteconciencia. Pasamos a la última definición, que es el mecanismo de defensa, que son los tipos de operaciones en las cuales puede especificarse la defensa en los mecanismos. ¿Qué dice propiamente? Sí, varían según el tipo de atención que se considere. Son mecanismos que, de acuerdo a nuestra memoria, de acuerdo a nuestras vivencias, son aquel que inflige ese daño, lo oculta en alguna parte del inconsciente para que nosotros no tengamos ese recuerdo molesto o esa molestia de tenerlo en la mente todo el día. Bueno, conmigo fue todo. Espero que tengan un muy buen día y pasamos con mi siguiente compañero, que les continuará con un poco más de conceptos y un poquito más de definiciones más adelante. Buenos días, continuamos con el programa Freud TV. Bueno, les daré unas buenas definiciones sobre el diccionario del psicoanálisis, el amplio tema del psicoanálisis. Bueno, la primera palabra es la pulsión. Es el desmantelamiento de la noción clásica de instituto y en ello dos dimensiones opuestas. La siguiente sería el líbido, energía considerada como una magnitud cuantitativa de las pulsiones que tiene una relación con todo aquello que se digna de la palabra amor. Bueno, todo esto lleva diferentes fases. La primera de estas fases es la fase oral. La primera fase de esta básicamente se guía en el estímulo de los niños en básicamente lo que sería la parte de la boca, y es como donde se da el placer. La siguiente es la fase sádico-anal. En esta fase inician en el año y medio hasta los 3 años. Obtienen el placer con la expulsión de heces. La siguiente sería la fase fálica. Se caracteriza por la tonificación a base de la sexualidad, de los primeros casos de sexualidad en los niños, basándose básicamente en el placer en base a los genitales. El siguiente es un periodo de latencia, periodo que indica un cierto momento de la evaluación libidinal de los niños. Continuamos con el programa. La siguiente fase es una fase genital, que básicamente se torna a los genitales del niño. La siguiente es un complejo muy curioso, es el complejo de Edipo, que básicamente se trata del enamoramiento del niño hacia la figura materna o hacia la figura paterna, haciendo de un caso muy curioso, en cierto modo. La siguiente es la organización pregenital, que son pulsiones organizacionales que se relacionan con el desarrollo psicosexual, el cual no está establecido aún con la primicia de la zona genital. La siguiente sería la organización genital. Básicamente, en esta organización genital, el niño se da cuenta de qué es, o sea, niño o niña, y aprende a diferenciar los sexos. Lo siguiente es el tema principal de Freud, el yo, el ello y el superyo. El yo actúa como mediador entre la persona y la realidad externa, entre el ello y el superyo. El ello, constituido el pulso de la personalidad y en su contenido a base del inconsciente y lo que el inconsciente ha adquirido. El superyo. Por parte del superyo es el inconsciente de la personalidad de la actitud consciente. Eso sería todo por mi parte, los dejo con mi compañero Manuel Marín. Bueno, en este espacio se les va a hablar los siguientes términos, como es el síntoma, el inconsciente, el conflicto psíquico, la represión, la resistencia, el aparato psíquico, el preconsciente, consciente, el proceso primario, el proceso secundario, los mecanismos de defensa, la condensación, el desplazamiento, la pulsión, el líbido, las fases, que es la fase de latencia, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia, la fase genital, el complejo de Edipo, la organización pregenital, la organización genital, el ello, el yo y el superyo,
También se les va a hablar de la representación de pulsión, la representación cosa, la representación palabra, principio placer, principio de realidad, formación de compromisos, formación sustitutiva, formación síntoma, asociación libre, transferencia, contratransferencia, la neutralidad, el psicoanálisis y por último el método catártico. Buenos días, continuamos con Freud TV. Mi nombre es Manuel Alejandro Marín y hablaremos sobre los siguientes conceptos. Asociación libre consiste en que el realizado exprese en las sesiones de tratamiento todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones o recuerdos. Transferencia, función mediante la cual un sujeto transfiere de manera inconsciente y revive en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos. Contratransferencia, tiene que ver con los sentimientos e ideas que el propio analista proyecta sobre sus pacientes a partir de sus experiencias pasadas. Neutralidad, técnica que describe la actitud que debe asumir el analista para asegurar el desempeño adecuado de su papel. Psicoanálisis, teoría psicológica que concede una importancia decisiva a la permanencia en el subconsciente de los impulsos e instintos reprimidos por la consecuencia. Método catártico, consiste en provocar un efecto terapéutico a través de la purga o descarga de efectos patógenos ligados a sus traumáticos a través de la elaboración. Bueno, a continuación veremos un anuncio. Muy bien, tristemente hemos llegado al final de este programa por este día. ¿Qué te pareció este programa, mi compañero Javier? Fue un programa muy interesante, repasamos algunos conceptos que nos servirán mucho para el examen y que serán de mucha importancia para toda la gente que sintonice este canal Fapsi Medios y sobre todo su programa favorito de la televisión matutina, Freud TV. Muy bien, es todo por hoy, espero que nos sigan sintonizando en este canal que es Fapsi Medios. Gracias. Recuerden, antes de despedirnos, recuerden que este programa es patrocinado por el siguiente patrocinador. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime.